Un segundito. Ya, listo. Entonces, ¿cómo están, chicos? Muy buenas tardes con todos ustedes aquí en la clase de Historia. A ver, hoy día vamos a trabajar con el siguiente tema, ¿correcto? Que es Reconstrucción Nacional, República Aristocrática y Oncenio de Leguía, ¿correcto? Muy bien. A ver, comenzamos entonces en primer lugar con lo que es la reconstrucción nacional. Concepto. Este es un periodo que va de 1883 a 1899, que es un periodo caracterizado por la inestabilidad política, la inestabilidad social, ya después del desastre de la derrota en la guerra con Chile, ya. Entonces, este es un concepto acuñado por Jorge Basadre, en el cual el Perú buscó resarcirse de la ruina. ¿Ya? Este periodo hay que partirlo en dos, ¿correcto? Segundo militarismo, 1883-1895, y el segundo gobierno de Piérola, 1895-1899. ¿Correcto, chicos? Excelente. Entonces, comencemos. Reconstrucción nacional. ¿Ya? Definición. Es el periodo posterior a la guerra con Chile donde se buscó recomponer el Estado y recuperar la economía. Ya, como se ha dicho, este periodo hay que partirlo en dos, ¿correcto? En primer lugar, segundo militarismo, 1883-1895. A ver, comenzamos entonces un poco viendo las causas de este segundo militarismo. En primer lugar, causas es la crisis del Partido Civil. No olvidemos que el fundador del Partido Civil, Manuel Pardo, fue asesinado saliendo del Congreso de la República, ya antes justamente del inicio de la guerra con Chile, ¿correcto? En segundo lugar, representó un retorno del caudillismo militar. Los militares hay que diferenciarlo el primer con el segundo militarismo. El primero son los vencedores de las guerras de independencia, mientras que el segundo es la derrota en la guerra con Chile. ¿Correcto? Muy bien. Entonces veamos rápidamente las características. Lo que vamos a ver el día de hoy, a lo largo de esta primera parte de la clase, es el surgimiento de nuevos partidos políticos. Por ejemplo, aparece el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola. También aparece el Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres. También tenemos la crisis económica agravada por la guerra. Vamos a ver periodos, gobiernos carentes de recursos, ¿ya? Con el consiguiente deterioro de la hegemonía terrateniente. Van a haber fuertes movimientos sociales como el de Atusparia en Huaraz. A ver, dicho esto entonces, vamos aquí un poco más al respecto. ¿Ya? Vamos a ver entonces gobierno por gobierno, ¿ya? Así que comenzamos entonces esta parte de la clase. Miguel Iglesias, reapertura de instituciones culturales y educativas. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional. Ya se nombrará como director a Ricardo Palma, llamado vulgarmente el bibliotecario mendigo. También se va a reaperturar la Universidad de San Marcos, se va a hacer la restitución de la contribución personal, re- provocando la rebelión de Atusparia en Huaraz y finalmente será derrotado por Cáceres con la Huaripampeada. Aquí tenemos entonces una pequeña imagen, un poco para recapitular lo que venimos diciendo hasta aquí. Aquí va. Gobierno de iglesias. Listo.
En primer lugar, entonces, se inicia la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Se nombra para eso director a Ricardo Palma, llamado vulgarmente bibliotecario mendigo. En el gobierno de Iglesias se produce el sacrificio de Daniel Alcides Carrión. Este estudiante, mártir de la medicina peruana, que se inoculó la enfermedad de la verruga peruana o fiebre de la orolla para poder estudiarla en su propio organismo. Complementariamente, como se ha dicho, se va a restablecer lo que se conoce como la contribución personal. El gobierno de Iglesias no tiene mucho dinero. En consecuencia, esta carencia de recursos hace que Iglesias tenga que recurrir ya a establecer un impuesto a toda la población, que los indígenas pensaron que se estaba restableciendo el tributo indígena. Ante ello entonces se produce la rebelión indígena en Huaraz, dirigida por Pedro Pablo Atusparia y su lugarteniente el Ushcupedro. Esta rebelión fue derrotada por Miguel Iglesias, pero esta rebelión demostró lo débil del gobierno de Iglesias, provocando al poco tiempo el surgimiento de la rebelión de Cáceres, estallando la guerra civil. ¿Correcto? Bueno, pues esta guerra acaba con la famosa Guaripampiada. ¿Qué cosa es la técnica de la Guaripampiada? La táctica de la guaripampeada es una táctica de despistaje que hace creer a Iglesias que Cáceres se encuentra en un punto determinado, lejos de Lima, cuando por el contrario se encuentra en otro punto y bastante cerca de la capital. Y así como Cáceres toma la capital, derrota a Iglesias y finalmente Iglesias termina renunciando a la presidencia y convocando a elecciones. Ahora pasemos al primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Cáceres funda su propio partido que se llama Partido Constitucional. Cáceres va a tener varios dolores de cabeza, ¿correcto? A ver, el primer dolor de cabeza es la inflación. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Durante la guerra con Chile, la banca privada hizo su propio billete o su propia moneda, llamado billete fiscal, incrementando la inflación en el país. ¿Correcto? ¿Ya? Complementariamente, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Cáceres? Va a agarrar y va a suspender ya la emisión de los billetes fiscales por parte de los bancos privados. Va a crear una moneda nueva llamada Sol de Plata para enfrentar la inflación. Segundo dolor de cabeza, ¿ya? Cáceres no cuenta con recursos. Entonces, para esto va a crear las juntas departamentales. ¿Qué cosa va a ordenar Cáceres? Que a partir de ahora cada departamento forma una junta, ¿ya? Por la cual, a través de esta, va a recaudar sus propios impuestos y recursos. El mayor dolor de cabeza es la deuda externa. Durante toda la guerra con Chile, el Perú no paga deuda externa. ¿Ya? Por eso se firma el contrato Grace. ¿Ya? Michael Grace, representante de los tenedores de bonos de la deuda externa peruana, ya va a entrar para negociar con Cáceres. ¿Listo? Bueno, pues, ¿qué se acuerda? Se acuerda la cancelación de la deuda externa, que la controlan los ingleses a cambio de concesiones, ¿ya?
¿Cuáles van a ser las concesiones? Número uno, se entrega todos los ferrocarriles por 66 años. Se va a tener que entregar 3 millones de toneladas de guano, ¿correcto? Ya también se van a entregar 2 millones de hectáreas de tierras en la selva. La libre navegación por el lago Titicaca con bandera inglesa. Para resguardar que el contrato Grace se cumpla, se crea una empresa llamada Peruvian Corporation, que administró los recursos obtenidos por los tenedores de bonos de la deuda externa peruana, entre ellos los ferrocarriles. Por último, ya para acabar solamente, se firma el Tratado García Herrera con el Ecuador. Este tratado ya no va a tener mayor vigencia, ya que si bien fue firmado por Cáceres, no será reconocido por el Congreso de la República. Es un tratado por el cual el Perú le cede territorio amazónico al Ecuador. Finalmente, solamente para cerrar esta parte, que tiene que ver con el contrato Grace, consecuencias. Se acentuó la dependencia al capital inglés y fueron llegando paulatinamente nuevas inversiones. Un poco para recapitular. Aquí vamos entonces. Primer gobierno de Cáceres, como ustedes pueden ver aquí, ya funda el Partido Constitucional, se inicia ya con fuerza la llegada de importantes inversiones. Por ejemplo, viene el Banco Italiano, que es un banco importante que hasta la actualidad sigue existiendo. Hoy día se llama Banco de Crédito del Perú. También se inicia la explotación del petróleo. La empresa inglesa London Pacific va a tener el yacimiento petrolífero más importante del Perú de la época, que son los yacimientos de La Brea y Pariñas. Muy bien, excelente. Acaba su mandato y Cáceres y él quiere que elijan a su amigo. ¿Cómo se llama su amigo? Remigio Morales Bermúdez, que no es cualquier personaje. Remigio Morales Bermúdez fue secretario personal de Andrés Avelino Cáceres en la campaña de La Breña. ¿Ya? En segundo lugar, ¿ya? Ya. Entonces, don Remigio Morales Bermúdez, ¿correcto? Ya, a ver. Él también forma parte del Partido Constitucional. ¿Listo? A ver, durante su gobierno, Chile se rehusó a cumplir el Tratado de Ancón. ¿Recuerdan ustedes el Tratado de Ancón que decía, ya, que después de 10 años se debe convocar plebiscito, ya, para ver los destinos de Tacna y Arica? Plebiscito que nunca se convocó. Correcto, que Chile finalmente se rehusó a la realización del mismo. En segundo lugar, ya ustedes por el curso de educación cívica saben qué cosa es la ley de habeas corpus. La ley de habeas corpus tiene que ver con ya la defensa de las libertades
individuales. Lastimosamente, don Remigio se murió ya en 1894. Se convoca a elecciones ya y corren fuertes rumores que Cáceres quiere ser presidente por segunda vez, a la buena o a la mala, ¿correcto? Y cuando digo a la mala me refiero con, ya, me refiero con fraude incluido, ¿correcto? A pesar de ello, Cáceres candidatea como candidato único, ¿ya? Es la primera vez en la historia peruana que hay un solo candidato para la presidencia de la República. Hablemos un poco de Remigio Morales Bermúdez, ¿correcto? Listo, muy bien. Con él, justamente, como acabamos de mencionar, ya se cumplieron los 10 años ya para la convocatoria del plebiscito. Ya estableció la ley de habeas corpus, que es muy conocido por todos ustedes. El Tratado García Herrera con el Ecuador no fue aprobado en el gobierno de el señor Morales Bermúdez. Ya, como hemos dicho, aquí se cumplieron 10 años del Tratado de Ancón. Muere en 1894 para posteriormente convocarse a elecciones presidenciales, ¿correcto? Que fueron ganadas como candidato único por Andrés Avelino Cáceres. Que no te deje confundir. ¿Ya? Cuando aquí dice 1894, 1895, no vayas a pensar tú que Cáceres gobernó 2 años. No, Cáceres gobierna únicamente 9 meses, ¿correcto? Ahora, ¿por qué duró tan poco el gobierno de Cáceres? Gobierna poco porque se formó la coalición nacional, que fue una alianza de partidos políticos. Los dos más importantes fueron el Partido Civil, que está en proceso de recuperación, y el Partido Demócrata, liderado por don Nicolás de Pierola, que está aquí en esta imagen. Ya, Pierola entonces entra a Lima, derrotó a Cáceres con apoyo de las montoneras, como se puede ver en esta famosa pintura de Lepiani. Ya ingresa por Barrios Altos en la zona de Cocharcas y termina venciendo en Lima a Andrés Avelino Cáceres. Con esto entonces se pone punto final al segundo militarismo, iniciándose el segundo gobierno de don Nicolás de Piérola. Ya, aquí está entonces el segundo gobierno de Cáceres tuvo una fuerte oposición de la llamada Coalición Nacional, que fue una alianza de partidos políticos, ya el demócrata, el civilista, liderado por don Nicolás de Piérola. Ya, aquí finalmente entonces pasamos a hacer ahora el segundo gobierno de Nicolás de Piero, que fue un gobierno realmente importante en la historia peruana. ¿Correcto? Muy bien. Ya, entonces, ya, segundo gobierno de Piérola, características. Piérola entonces va a consolidar la alianza con los civilistas. Ya, antes fueron enemigos acérrimos durante la guerra con Chile. Ahora son aliados, ¿correcto? Bueno, pues en el gobierno de Piérola se va a producir una importante reactivación económica. Con Piérola, chicos, salimos de la crisis económica. Ya va a haber una gran diversificación de exportaciones, siendo dos los productos más importantes. Por un lado, el azúcar, ya, donde llegamos a ser uno de los principales productores de azúcar
del mundo, ¿correcto? ¿Ya? Y en segundo lugar, y en segundo lugar, el caucho. Aquí se puede ver una imagen, nativos sentados tras la entrega de los chorizos de caucho. ¿Ya? A la derecha, los trabajadores de la compañía supervisando la materia prima. El caucho es un jeve que va a tener una gran demanda a consecuencia de, de la segunda revolución industrial y la carrera armamentista de la paz armada, ya que las máquinas necesitan el caucho Gb para que las máquinas puedan funcionar. Así que el Perú va a tener un gran productor de caucho en la figura de Fermín Fitzcarrald, que le decían comúnmente el rey del caucho. También vamos a ver el resurgimiento de los latifundios y de la oligarquía agroexportadora. ¿Ya? Aquí hay que establecer algo bien contundente. ¿Listo? A ver, en el Perú van a haber dos grandes sectores sociales, ¿ya? La oligarquía y el gamonalismo, ¿correcto? ¿Ya? La oligarquía está en la costa, el gamonalismo está en la sierra. La oligarquía es blanca, el gamonalismo es mestizo. La oligarquía es capitalista, el gamonalismo es feudal. La oligarquía es moderna, el gamonalismo es tradicional. Estos dos sectores sociales van a resurgir con fuerza ya en la etapa de reconstrucción nacional. Vamos a ver también el desarrollo de la clase obrera. Ya en esta etapa va a surgir la figura de Manuel González Prada, que va a introducir el pensamiento anarquista en el Perú. Complementariamente va a establecerse la llegada de la famosa misión militar francesa, dirigida por Pablo Clement. Declara influencia francesa, ¿correcto? El señor Pablo Clement le va a proponer dos cosas a Nicolás de Piérola. Uno, el servicio militar obligatorio, ¿ya? Durante la guerra con Chile, por ejemplo, la forma como, ¿ya? La forma como comúnmente se enrolaba a los soldados era a través de la leva. A partir de ahora va a haber servicio militar obligatorio. También vamos a tener una escuela militar moderna, como la Escuela Militar de Chorrillos, que reemplazará a la Vetusta, Escuela de Bellavista, en el Callao. Va a haber también una importante reforma electoral del año 1895. Lo que busca Pirula es restringir el voto, ¿ya? Hacer que menos gente vote. Para ello entonces va a establecer el voto directo. Antes el voto era indirecto, ¿ya? Se votaba por representantes que venían a Lima desde las provincias que votaban a su vez por el presidente de la República. Ahora no, el voto es directo, pero con dos requisitos. Uno, que seas hombre, las mujeres no votan. Y en segundo lugar, que sean electores que sean solamente
alfabetos, que sepan leer y escribir. Entre las medidas económicas y sociales más importantes del gobierno de Piérola está el estanco de la sal. A ver, chicos, el estanco es un monopolio del Estado, ¿correcto? Este monopolio del Estado ya se va a hacer con el objetivo, la sal, de manera particular, ya. ¿Qué se va a hacer con este estanco de la sal? Lo que se busca es solicitar el plebiscito. Lo que ocurre es que el plebiscito en el Tratado de Ancón establece la siguiente medida, que si un país quiere solicitar el plebiscito, debe ir a la mesa de negociación con una indemnización que equivale a 10 millones, que esto equivale a su vez al presupuesto completo de la República del Perú de un año entero. Complementariamente, se establece la libra peruana de oro, ¿ya? Con el consiguiente, ¿ya? Patrón monetario de oro y se establece el Ministerio de Fomento. Todo esto vamos a ampliarlo ya en la siguiente parte como una especie de recapitulación. A ver, chicos, comencemos. Segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Piérola es líder del Partido Demócrata. ¿Correcto? Bueno, pues en el plano de la economía crea la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos. Esta es una especie de empresa mixta en el cual la banca privada coloca el personal capacitado para el cobro de impuestos y el Estado peruano coloca las oficinas, haciendo que el Perú cobre de la mejor manera sus impuestos. El estanco de la sal, ya hice mención al respecto, se crea el Ministerio de Fomento. El objetivo del Ministerio de Fomento es impulsar la infraestructura, ¿ya? Tanto así que Lima se va a embellecer gracias a este ministerio, este órgano del Estado, ¿ya? Haciendo que sea llamada Ciudad Jardín, ¿ya? Hemos dicho entonces que se crea la libra peruana de oro. Complementariamente se establece el patrón oro. ¿Qué cosa es el patrón monetario de oro? El patrón monetario de oro, ya, es el que establece que la moneda de peruana tenga una convertibilidad en oro. Cada libra peruana tiene su respaldo en oro, conversión en oro, haciendo que sea una de las monedas más, más, más estables de todo el continente. En el plano de lo social tenemos aquí una nueva ley electoral, la de 1895, que va a restringir el voto en el Perú. Con relación al ejército, ya llegará la misión militar francesa de Pablo Clement, ya que va a crear la escuela militar de Chorrillos, así como el servicio militar obligatorio. ¿Ya? Las obras más importantes va a ser la construcción de la avenida Colmena, hoy día llamada Nicolás de Piérola, que refleja claramente la condición de nuestra ciudad, ¿ya? Como, como, como una ciudad moderna, ciudad jardín. Durante el gobierno de Piérola se firmó el famoso protocolo Billinghurst-La Torre, en el cual España funge de mediador y Perú y Chile acordaron inicialmente la convocatoria a plebiscito. Lastimosamente, esto terminó siendo frustrado. Aquí tenemos algunas actividades económicas del Perú a inicios del siglo XX que pasaremos a detallar. Un segundito, ahorita vengo al toque.
A ver, entonces continuamos. Ya miren, miren las actividades económicas del Perú. Ya, petróleo, costa norte, los pozos de la Brea y Pariñas explotados inicialmente por la London Pacific de Inglaterra. Luego vamos a ver cómo se lo traspasan a la IPC de Estados Unidos. Azúcar, también costa norte peruana. ¿Listo? Ya aquí, por ejemplo, están los varones del azúcar. Algodón, costa sur. El caucho, la selva, la Amazonía. Aquí destaca sobremanera Fermín Fitzcarrald. ¿Ya? Los minerales, Sierra Central. Aquí destaca la Cerro de Pasco Mining Company, empresa norteamericana. Y las lanas en la Sierra Sur, ¿ya? Donde están los gamonales, y aquí destaca la famosa Casa Riquex, ¿ya? Así que tienen ustedes aquí, ¿no? Algo importante y significativo. Listo, chicos, entonces, con el segundo gobierno de Piérola se pone punto final a la llamada sí, se pone punto final a la llamada Reconstrucción Nacional. A ver, entonces, ya, comencemos entonces en primer lugar con las características de la llamada República Aristocrática, ¿correcto? Muy bien, arrancamos entonces. A ver, características, ya, primero esto va de 1899 a 1919. Vamos a ver aquí una hegemonía política del Partido Civil. La gran mayoría de presidentes van a ser miembros del Partido Civil, ¿correcto? Vamos a ver también una fuerte dependencia económica del capital inglés hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, Inglaterra es la gran beneficiada con el contrato Grace para tener una hegemonía sobre la economía peruana. Vamos a ver también aquí cómo ellos actúan a través de enclaves. Los enclaves son espacios económicos con amplios márgenes de autonomía, ¿ya? A destacar por ser una economía agrominero exportadora ampliamente diversificada dentro de la agricultura, los dos productos más importantes de exportación serán el azúcar y el algodón. Mientras que en el caso de la minería, ya va a ser muy importante el papel que cumplirá, ya, el papel que cumplirá el cobre junto con el petróleo, ¿correcto? Que va a ser muy, pero muy importante. ¿Ya? Vamos a ver entonces un predominio de la oligarquía y el gamonalismo sobre las grandes mayores del país. Y hemos hecho una diferenciación de lo que es oligarquía y gamonalismo. El Perú es como un país partido en dos. Por un lado tienes la oligarquía costeña, capitalista, blanca, moderna. Y por otro lado tienes tú el gamonalismo mestizo, serrano, feudal y tradicional. ¿Ya? Ellos van a llevar a cabo una política de exclusión de la emergente clase media, un sector que no es clase alta, un sector que no es sector popular, pero que comienza a ingresar a San Marcos
a estudiar lentamente, ¿ya? Lo cual le permite, ¿ya? Lo cual le permite, ¿ya? Tener una posición de expectante, ya que ellos van a ingresar a San Marcos y van a obtener títulos profesionales, ¿ya? Universidad, ¿ya? Además, conjuntamente está el proletariado y el campesinado como sectores excluidos, ¿ya? Vamos a ver también un desarrollo del movimiento obrero, ¿ya? Producto del impulso de González Prada en el periodo precedente, ¿ya? Con la cuestión de, con la cuestión de, ¿ya? Con la cuestión de eh, el anarquismo, ahora se va a desarrollar el sindicalismo, ¿ya? Pasemos a ver rápidamente ya los gobiernos del periodo. A ver, aquí tenemos más aspectos por definir. República aristocrática. Definición. Este es un concepto, como hemos dicho, acuñado por Jorge Basadre. Es el predominio de una oligarquía en alianza con los gamonales, ya que excluyen a las grandes mayorías del Perú, ¿correcto? Ya, entonces hay que hacer mención de este sector oligárquico, ya, exclusionista, racista, marginador, ya, que tienen distintas actividades económicas, comercio, banca, ya, son aliados del gamonalismo serrano. Ya, es importante hacer tomado en cuenta. Aquí tenemos algunas características. Ya, por ejemplo, en el plano político es el predominio del partido civil. Ya, hay una relativa estabilidad política, no hay tantos golpes de Estado como en el periodo precedente. Vamos a ver un periodo marcado por la exclusión política de los sectores populares y la clase media. Ya, va a haber una alianza entre oligarquía y gamonalismo, ya con el dominio del imperio inglés, ¿correcto? En el aspecto ideológico, ya como ustedes pueden observar, ya va a enfrentar a fuertes corrientes ideológicas. En el plano económico, va a haber un modelo extractivo exportador de materias primas, ya agrícolas, mineras, ganaderas, caucheras, etcétera, ya que va a ser un periodo que va a estar marcado por el predominio del capitalismo inglés a través de sus grandes inversiones. Pues vamos a ver un gran desarrollo agrícola, algodón y azúcar como sectores punta del país, a través de los enclaves que extraen materia prima, ya con amplios márgenes de autonomía, pero junto con la agricultura destaca la minería, ya que es importante hacer tomado en cuenta. Entonces aquí recapitulemos un poco las principales actividades económicas del periodo, ¿correcto? Muy bien. Ya. Entonces, en el plano económico tenemos extracción petrolera, como se puede ver aquí. Ya tenemos agroexportación, azúcar de algodón, como se puede ver aquí.
Tenemos minería, como se puede ver aquí en Cerro de Pasco, la lana, como se puede ver en el sur peruano, y el caucho en la selva, como las actividades más importantes y representativas, ¿correcto? Aquí también tenemos las formas de explotación laboral. Por ejemplo, tenemos el enganche, ¿ya? Que es un mecanismo mediante el cual se disponía de la fuerza de trabajo de una persona con un salario adelantado. Ya el enganche se desarrolló en la sierra, ya para que vaya este indígena a la costa. Se le adelantaba dinero para que trabaje en la costa y en la costa todo se le vendía absolutamente caro, ya impidiendo entonces que esta persona pudiera pagar su deuda, quedando enganchado. El yanaconaje es un trabajo servil, ya que viene desde la época prehispánica, colonial, como servidumbre. Este es sierra, ¿ya? Y finalmente la correría, que es la selva, consistía en la persecución de las tribus amazónicas para capturar a los habitantes sometidos a la explotación del caucho, ¿no? Esto lo hacían con caballos y con redes, ¿correcto? A ver, un segundito. Ya, muy bien, correcto. Excelente. Entonces, continuemos. Aquí tenemos más características de la llamada República Aristocrática, a la cabeza la oligarquía, luego vendrán los gamonales en alianza entre ambos sectores, que son la clase alta, los sectores populares y en medio de ambos la llamada clase media. A ver, chicos, comencemos ahora con los gobiernos, ¿ya? A ver, primer gobierno, Eduardo López de Romaña, él firma el tratado Osma-Villazón con Bolivia, ¿ya? Establece el código de minería y un código nuevo de aguas, ¿correcto? Muy bien. Por aquí entonces, a ver, comencemos. Eduardo López de Romaña, ¿ya? Él va a ser el primer presidente ingeniero del Perú, ¿ya? Entonces, durante su gobierno, ¿ya? Se va, en primer lugar, a reelaborar un código de minería para incentivar la inversión minera en el Perú. Complementariamente, ya va a haber un código de aguas, ¿ya? Para esta época, chicos, no existe las grandes obras de ingeniería hidráulica, como Chavimochi, el proyecto Majes, ¿ya? Etcétera, Gallito Ciego, etcétera. Entonces, el Estado es el que reparte agua y lo hace básicamente en favor de la oligarquía y los gamonales y en perjuicio de la población, ¿ya? Con relación al tratado Osman-Villazón con Bolivia, aquí se puede ver. ¿Ya? A ver, este tratado a Bolivia no le gustó mucho. Es por ello entonces que Bolivia en realidad no quiere firmarlo, haciendo que el Perú ya ceda ante los bolivianos.
Ya, entonces, este es un tratado de rectificación de fronteras. Es un tratado que como los bolivianos no lo quieren firmar, ya el Estado peruano le permite a los bolivianos incluir una cláusula de modificación de fronteras si ambos países están de acuerdo. Eso vamos a verlo más adelante, ¿correcto? A ver, entonces, sigamos con el gobierno de Manuel Candamo. ¿Qué cosa podemos decir de Manuel Candamo? Aquí va. Candamo, ¿ya? Tranvía Lima Chorrillos y promulgó la ley de ferrocarriles. ¿Correcto? Muy bien. A ver, comencemos entonces. Ya Manuel Candamo, él fue uno de los fundadores del Partido Civil. Él va a dar la ley para favorecer la construcción de ferrocarriles. Uno de ellos va a ser el tranvía Lima Chorrillos. Ya va a ser una obra importante de desarrollo urbano, ya que Lima es una ciudad en expansión. Lima en ese momento es una ciudad muy pequeñita, ya solo tiene 200.000 habitantes. ¿Ya? En segundo lugar, Lima eh, va a ser una ciudad que es pequeña, ya desde el río Rímac hasta el campo de Marte se extiende. Ya complementariamente entonces, ya lo que vamos a ver entre el campo de Marte, Jesús María hasta Chorrillos es Hacienda Casona, Hacienda Casona, Hacienda Casona. Una forma de articular ambos extremos de la ciudad es con el tranvía. Lastimosamente, Candamo se murió como se puede ver aquí. ¿Listo? En consecuencia, entonces, va a haber una renovación por parte de el Partido Civil. Y entramos ahora al primer gobierno de José Pardo y Barreda. José Pardo es ya hijo de Manuel Pardo, el fundador del Partido Civil. Ya, a ver, entonces, eh, como buen hijo de Manuel Pardo, va a impulsar una reforma del sistema educativo. Miren ustedes qué tales medidas. Número uno, educación primaria gratuita bajo control del Estado. Número 2, reglamentación del acceso femenino a las universidades. Y número 3, la formación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Es importante también destacar durante su gobierno el proyecto de legislación en favor de la clase obrera. Y finalmente, la creación de la Caja de Depósitos y Consignaciones. Todas estas obras vamos a verla aquí, con el primer gobierno de José Pardo y Barreda. A ver, en el plano educativo entonces hemos dicho ya que la educación primaria va a ser declarada obligatoria y gratuita. A ver, a lo largo de todo el siglo XIX, la educación primaria ya va a ser administrada por los municipios. A partir del gobierno de Pardo, la educación primaria va a pasar ya directamente a donde a
Ya. Entonces, ahora por primera vez en la historia peruana, ya, el Estado asume directamente su administración. ¿Correcto? En segundo lugar, ya se reglamentó el ingreso de las mujeres a la universidad. Mujeres que ya estaban ingresando por propia cuenta, por si acaso, ya. La primera mujer en ingresar a la universidad fue Trinidad Enríquez, ya, quien en el año 1875 ingresó por su propia cuenta a la Universidad San Antonio Abad de El Cusco, ¿correcto? Ya, ese es un dato importante a tomar en cuenta. En tercer lugar, se crea la Escuela de Artes y Oficios. Va a haber un gran debate sobre el sector popular donde debe educarse. Y se plantea que el sector popular se eduque ya básicamente ya, en, en la Escuela de Artes y Oficios, que imparte carreras técnicas, ¿ya? Este instituto educativo todavía existe hasta el día de hoy. Se va a llamar Instituto José Pardo. Además de esto, es importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? También va a ser importante el reglamento de legislación laboral que se da durante el gobierno de Pardo, ¿ya? Gracias al aporte dado por José Matías Manzanilla, debido a que los sindicatos comienzan a aparecer. El primer sindicato peruano se llama Estrella del Perú, que es un sindicato de panaderos que están haciendo fuerte presión social. Finalmente, durante el gobierno de Pardo, se va a crear la Dirección de Salubridad e Higiene, con el objetivo de enfrentar la peste bubónica que va a estallar en la ciudad de Lima. Muy bien, este gobierno, que fue un gobierno bastante bueno, lo continuará Augusto Beligia, que fue ministro de Economía de José Pardo. A ver, un segundito, por favor.
A ver, continuamos entonces, ya. Ahora hacemos el primer gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Listo? A ver, el primer gobierno de Augusto B. Leguía significa la ruptura con el partido civil. Se produjo el primer paro general obrero, se dio la ley de accidentes de trabajo, se firmó el tratado Polo Sánchez Bustamante de cesión de territorio a Bolivia y el tratado Velar de Río Branco, cesión de territorio de la Amazonía a Brasil. Finalmente, se establece la creación de la Asociación Proindígena, ya que va a tener como fundador a Pedro Zulen, ¿correcto? Muy bien. Eso vamos a mencionarlo aquí con más calma. ¿Listo? A ver, comenzamos entonces con el primer gobierno de Augusto B. Leguía, que es el presidente que ha gobernado ya el Perú. Ya, entonces comencemos con Augusto B. Leguía. A ver, primer gobierno, ya, digamos que con relación al primer gobierno, ya, Augusto B. Leguía tuvo que enfrentar la primera huelga general, ya, por parte de los trabajadores. ¿Listo? Entonces, este Leguía es un Leguía muy astuto. Es un gobernante que busca el apoyo del pueblo, tanto ya los sectores populares, obreros y campesinos como la clase media. Entonces, va a recurrir justamente al doctor José Matías Manzanilla, quien le propone que una medida para poder enfrentar esta huelga, para que acabe lo más pronto posible, es que dé una ley, una serie de normas en favor de los obreros, así como se va a dar la ley de accidentes de trabajo. Esta ley va a indemnizar a los obreros afectados en sus centros laborales, ¿ya? Esta va a ser, este tipo de norma ya solamente se ha dado en los Estados Unidos, en todo el continente. El segundo país en América que va a tener este tipo de normativa es el Perú. Continuamos entonces, ya. A ver, también hay que hacer mención, por ejemplo, ya hemos dicho, de la Asociación Pro Indígena, ya. Eh, Leguía, que tiene una actitud muy paternalista con el indio, va a crear esta asociación, ¿correcto? ¿Ya? Entonces va a ser dirigida por un docente sanmarquino llamado Pedro Zulen. En el gobierno de Leguía también se van a firmar importantes acuerdos limítrofes, ¿ya? Dos van a ser los más significativos, con Brasil y con Bolivia, ambos firmados en el año de 1909. Se dice que Brasil se había gastado los recursos de su Amazonía cauchera, así que pensó unirse con Bolivia, pensó unirse con Bolivia para invadir Perú.
Ya. Entonces, Leguía, que había peleado en la guerra con Chile, busca evitar esto. Así que firma el mismo año, sin mucha diferenciación de meses, tratados con Brasil y con Bolivia. A Bolivia le cede parte de territorio, especialmente la selva, porque Bolivia es un país que también tiene selva. Y a Brasil le cede parte de la Amazonía cauchera, que como ustedes pueden ver aquí, es un territorio bastante extenso, el que le cedemos al Brasil. Entonces, en primer lugar, el tratado con Bolivia es un tratado de rectificación de fronteras que reemplaza al Osma Villazón, el famoso Polo Sánchez Bustamante. Mientras con Brasil se firma el tratado Velarde Río Branco. Bueno, cuando acaba su gobierno, Augusto B. Leguía rompe con el Partido Civil, se va del Perú. ¿Listo? Por otra parte, José Pardo se va a Inglaterra por asuntos familiares. Es por ello entonces que toma el poder, ¿ya? Que toma el poder Guillermo Billinghurst, ex miembro del Partido Demócrata. ¿Ya? Bueno, pues Billinghurst entonces va a hacer una campaña electoral con la famosa frase de campaña, pan grande, pan de 5 centavitos. Con esto entonces va a iniciar un gobierno populista y antioligárquico. Entre las medidas más importantes se encuentra el Reglamento General de Huelgas. En segundo lugar, estableció la jornada de 8 horas solo para los obreros del muelle y dársena del Callao. Aquí se ve una imagen de una caricatura con Guillermo Billinghurst. ¿Listo? Ya. A ver, aquí está entonces Billinghurst, que es el primer presidente populista del Perú. ¿Correcto? Ya. Aquí está su campaña, es el pan descomunal de 5 centavitos. ¿Ya? Este Billinghurst entonces, que va a tener una política antioligárquica, ya va a, va a y establecer algunas medidas importantes en contra de la oligarquía. Por ejemplo, da el derecho a huelga. Antes la huelga estaba prohibida. Con esta ley de derecho a huelga, entonces ya harán huelga los estibadores del puerto del Callao, que no es un puerto pues tan moderno como lo podemos ver hoy día en el Callao mismo, sino que por el contrario no había grúas y todo se, se desplazaba a través de los estibadores. Entonces, a ellos únicamente, ya a los del muelle y dársena del Callao, el muelle es el lugar donde atraca el barco y la dársena es el depósito. Se les va a dar esta norma. En ese contexto, entonces, el Partido Civil ya va a vacar a Guillermo Billinghurst. Billinghurst no acepta la vacancia por parte del Parlamento y decide cerrar el Congreso. En ese momento es cuando aparece uno de los militares más prestigiosos del Perú, que será Óscar R. Benavides, quien hace una alianza con el Partido Civil, ya haciendo entonces que derroquen al gobierno de Guillermo Billinghurst. Benavides se quedará en el Perú
Ya, entonces, ya vamos a entrar ahora al gobierno de Óscar R. Benavides, ya, primer gobierno, ya. Fue un gobierno que derrocó a Billinghurst con apoyo del Partido Civil. Aquí estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces veamos rápidamente este primer gobierno de Óscar R. Benavides, quien gobierna durante las dos guerras mundiales. Benavides entonces ya derroca a Billinghurst. Ya durante su gobierno va a estallar la Primera Guerra Mundial, que va a provocar una gran crisis económica. ¿Por qué? Porque tanto la oligarquía como el gamonalismo van a aprovechar para exportar absolutamente todo tipo de materia prima y obtener importantes ganancias. A costa que, ya, a costa que haya crisis económica en el país con fuerte inflación. Ante ello, entonces, ya lo que va a ocurrir es que se va a dar el régimen de papel moneda. Se va a reemplazar el dinero en metálico ya por el dinero en billete, sin respaldo en oro. Bueno, un gobierno en fuerte crisis como el de Benavides, pasado un año, que era lo acordado con el Partido Civil, Benavides entonces va a convocar ya a una, a una convención nacional de partidos políticos. Todos los partidos políticos se van a reunir y van a elegir a un candidato único, que es José Pardo, quien va a gobernar por segunda vez el Perú. Vean ustedes las obras de José Pardo, que es un gobierno también marcado por la crisis, por si acaso. A ver, comencemos. Va a haber entonces, en primer lugar, un incremento de las exportaciones durante la Primera Guerra Mundial. Se va a producir una ruptura de relaciones con el Imperio Alemán, un establecimiento de la jornada de 8 horas a nivel nacional, reglamentación del trabajo de las mujeres y los menores de edad, más la libertad de cultos, ¿correcto? Todo esto vamos a desarrollarlo ahora aquí con más calma. Y dejamos para el final el levantamiento de Rumimaki. Eso lo dejamos para el final de esta parte de la clase. A ver, comencemos entonces. Segundo gobierno ya de José Pardo. Ya. Entonces, segundo gobierno de Pardo, ¿correcto? Muy bien. A ver, hemos dicho entonces que se convoca a una convención de partidos políticos que elige a Pardo como candidato único. ¿Ya? Su gobierno va a estar marcado por la crisis económica debido a que, ¿ya? Debido a que la exportación de materias primas va a beneficiar a la oligarquía y al gamonalismo, pero no a la masa popular, que va a atravesar una fuerte inflación. ¿Correcto? A ver, obras importantes del gobierno de Pardo. Por un lado, entonces, va a producirse dos paros nacionales arrancando desde Lima. Entonces, Pardo, no por buena gente, sino debido a la presión popular, va a dar la jornada laboral de 8 horas a nivel nacional. Jornada laboral que se va a complementar con ya el descanso dominical. La gente antes trabajaba de lunes a domingo, 16 horas por día trabajaban. Ahora son 8 horas con descanso dominical. ¿Ya? Además de esto, se va a dar la ley de libertad de culto en el Perú, ¿ya? En el Perú no había tolerancia religiosa. La primera normativa de tolerancia religiosa será dada por el gobierno de Pardo, ¿correcto? Finalmente, como se ha dicho entonces,
el Perú va a romper relaciones con el Imperio Alemán, incluso vamos a declararle la guerra a Alemania, ingresando el Perú a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Ya, el famoso barco Lorton, que es un barco neutral que iba con rumbo a España, será hundido por submarinos alemanes, haciendo que el Perú rompa relaciones con el Imperio Alemán. ¿Listo? Finalmente, el levantamiento de Rumimaque, así como en Lima van a haber fuertes ya levantamientos populares con el desarrollo de dos paros nacionales, ya aquí va a haber también algo similar. ¿Listo? Ya. Entonces, vamos a hablar ahora del levantamiento de Rumimaki. Rumimaki es un teniente mestizo del ejército. Su nombre real es Teodomiro Gutiérrez Cuevas. Ya se va a levantar en Puno teniendo como causa la expansión de las haciendas latifundistas. Ya los gamonales ya se van a aprovechar de la Primera Guerra Mundial para exportar lana en gran cantidad, haciendo que este producto suba enormemente su precio en el Perú. Entonces, como ustedes pueden ver, incremento del precio de la lana. ¿Correcto? ¿Listo? Un segundito. Ya, entonces se va a producir la rebelión de Puno, donde se propone restablecer el Tahuantinsuyo. Finalmente, Rumimaki será derrotado por las fuerzas del gobierno de Pardo, quien cuando acaba su mandato va a convocar elecciones. ¿Ya? ¿Quién va a ganar las elecciones? Augusto B. Leguía, quien vino con el apoyo de la banca norteamericana cuando él trabajaba en la Bolsa de Valores de Wall Street, Nueva York. El Partido Civil no quiere saber nada de Leguía, con el cual rompe, ¿ya? Incluso se plantea que se anulen las elecciones. En ese contexto, entonces, que Augusto B. Leguía da un golpe de Estado, acabando con la República Aristocrática. A ver, un segundito, por favor.
A ver, entonces, comenzamos con el último tema de clases ya, que es el onceno de Leguía, 1919-1930, que es el nombre que le pone Jorge Basadre, ¿ya? Su gobierno se va a llamar Patria Nueva, pero primero damos una pequeña definición. Definición. ¿Qué cosa fue el onceno de Leguía? Fue un régimen civil autoritario cuyo objetivo era modernizar el Estado, pero con apoyo del capital norteamericano. Es decir, Augusto B. Leguía tenía como idea modernizarnos. Leguía representa el ingreso del Perú al siglo XX. Aquí es importante destacar, ¿ya? A ver, entonces, ya comencemos en primer lugar con la patria nueva. Ya, este es un concepto de Mariano H. Cornejo, que es un filósofo de tendencia positivista. Ya, va a ser el gran ideólogo del gobierno de Augusto B. Leguía. Ya, características. Ya, aquí lo que vamos a ver son tres características. Número uno, representa la ruptura del control civilista del Estado e incorporación de la clase media, un sector emergente y marginado por el civilismo. Augusto Beleguía piensa que es el sector más capacitado para poder modernizar el Estado, por los estudios que viene llevando hasta ese momento. Fue un gobierno altamente populista, tanto con los obreros como con los indígenas. Tanto así que Augusto B. Leguía crea el Día del Indio, que hasta ahora nosotros lo celebramos cada 27 de junio con el nombre de Día del Campesino, que fue el nombre que le pone luego Juan Velasco Alvarado. Finalmente, lo que busca Leguía es la modernización e inserción a la economía mundial a través de el apoyo de los Estados Unidos, ¿correcto? Aquí está entonces, segundo gobierno de Leguía, el oncenio, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí algunos elementos importantes a tomar en cuenta. Augusto B. Leguía, ¿ya? Él entonces, ¿ya? Inicia la llamada Patria Nueva. ¿Ya? Entre las medidas más importantes del gobierno de Leguía se encuentra en el aspecto político que fue un régimen autoritario. Él va a dar un golpe de Estado, va a elaborar la Constitución de 1920. En ese cuadrito aparecen unos artículos importantes de esta Constitución política, ¿correcto? Ya, tomando en cuenta esto, entonces, comencemos diciendo lo siguiente. Ya, a ver, aquí tenemos cinco artículos importantes. Yo voy a destacar un par que en vez de vale la pena sobresalir, sobre resaltar, ¿ya? Uno, el mandato constitucional se amplió a 5 años. La Constitución de 1920 pone punto final a la Constitución de 1860. ¿Ya? Primer punto. Segundo punto, va a establecer la ampliación del mandato de 4 años a 5 años. Segundo, van a desaparecer las municipalidades. Directamente Augusto B. Leguía va a nombrar a los que se van a encargar de gobernar los municipios. Esta normativa va a tener vigencia hasta el año de 1963, en que nuevamente se convocarán a elecciones municipales. Vean ustedes, estamos hablando de cerca de 45 años, que tiene vigencia esta normativa de carácter
constitucional. También van a aparecer los partidos políticos de masas. Dos van a ser los más importantes partidos de masas. Uno, el APRA. ¿Qué cosa es el APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana, fundada en México en 1924, cuando Haya de la Torre sea expulsado del Perú y radique en México. No hay que confundir. Ya el APRA, que es un movimiento de carácter continental, con el partido aprista peruano, que se va a fundar en 1930 durante los años del tercer militarismo. ¿Qué es lo particular de este partido? Primero, que el APRA propone la creación de un frente único, trabajadores e intelectuales. Todos estos sectores sociales estarán dirigidos por la clase media, que es el sector más perjudicado ya por el imperialismo norteamericano. Para entender esto que acabo de indicar, veamos el programa de 5 puntos del APRA. Número 1, lucha contra el imperialismo. Sí, sería el imperialismo yanqui, el imperialismo norteamericano. En segundo lugar, se va a impulsar la nacionalización de tierras e industrias. Para ello, la Torre, ya, la mejor manera para enfrentar al imperialismo yanqui es con el fortalecimiento del Estado. Él lo llama capitalismo de Estado, ¿correcto? Este capitalismo de Estado ya tiene que fortalecerse con nacionalizaciones. Nacionalización de la tierra, nacionalización de las fábricas, industrias, ¿correcto? Muy bien. Y por último, ya, esto se llama capitalismo de Estado. Es el Estado el que debe impulsar el capitalismo. Por último, la internacionalización del Canal de Panamá. Tiene que haber un uso común del canal, no que beneficie a un solo país imperialista como es Estados Unidos. Complementariamente, Mariatti, él funda el Partido Socialista, no confundirlo con el Partido Comunista. El Partido Comunista se funda después de la muerte de José Carlos Mariátegui. Ahí la Torre tiene su obra cumbre, que es el antiimperialismo y el APRA. José Carlos Mariátegui tiene también su obra cumbre que se llama Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Él propone un marxismo no ortodoxo, un marxismo bastante original, un marxismo que mezcle, ya, que mezcle por un lado, ya, eh, lo europeo con lo andino autóctono. Del europeo va a establecer la fundación de un partido socialista de clase obrera. Lo autóctono, que este partido de clase obrera estará en alianza con el campesinado para acabar con el sistema capitalista. Se encuentra entonces la enorme diferencia que hay entre uno y otro. Aquí tenemos más aspectos de Augusto Beleguía, la patria nueva, ya, que va a modificar la constitución. No, en segundo lugar, va a apoyarse en las clases medias, van a surgir los partidos políticos de masas, Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, etc. Aquí vamos a ver un poco más al detalle el debate ideológico. Haya de la Torre, ya, propone una revolución capitalista.
José Carlos Mariátegui propone una revolución socialista. Aya Torre propone que tiene que estar dirigido por la clase media y Mariátegui por la clase justamente obrera. A ver, en el aspecto interno, el gobierno de Leguía representó una persecución y deportación contra el civilismo. Ya, él es un claramente marcado anticivilista, convicto y confeso. Ya, en los aspectos económicos, va a ser un gobierno marcado por los empréstitos e inversiones norteamericanas. La banca norteamericana le había dicho a Leguía que ellos apoyarían con todo, ¿ya? Su candidatura presidencial, incluso la financiaría. Es por ello entonces, entonces va a tener el apoyo de la banca norteamericana con empréstitos e inversiones, con el objetivo de retirar los capitales ingleses del Perú que venían controlando la economía peruana a partir del contrato Grace. ¿Ya? Entonces, esto se va a dar abiertamente con el laudo de París a favor de la International Petroleum Company, por el cual se quitará a los capitales ingleses de la London Pacific la explotación de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas. ¿Correcto? En los aspectos sociales habrá una legalización de las comunidades campesinas, la creación de la Oficina de Asuntos Indígenas. También tenemos un enorme gasto público con la modernización de la infraestructura productiva a través de irrigaciones, la modernización urbana y vial, construcción de avenidas y plazas, ya la famosa ley de conscripción vial que obligaba a todos los varones del Perú de 18 a 60 años a trabajar gratuitamente en la construcción y reparación de caminos para el Estado. Estas obras importantes de Augusto B. Leguía vamos a ampliarlas ahora en este mismo momento. ¿Correcto? Muy bien. Ya, entonces vamos un poco a profundizar esta parte, ¿correcto? Aquí vamos, ahí está. Aspecto económico, ¿ya? Augusto B. Leguía va a recibir empréstitos norteamericanos, por eso va a haber una fuerte dependencia con los Estados Unidos. Augusto B. Leguía entonces va a crear el Banco de Reserva, ¿ya? Para el buen manejo de los recursos públicos. Complementariamente, Augusto B. Leguía ya firmará el laudo de París, ya, por el cual la propiedad de La Brea y Pariñas va a dejar de estar supeditado a la London Pacific inglesa y va a pasar ahora a propiedad de la International Petroleum Company norteamericana.
¿Ya? Este es el ejemplo más claro de desplazamiento de un capital por otro. En el aspecto de lo social, Augusto B. Leguía va a dar la famosa ley de conscripción vial, que es un trabajo obligatorio ya de todo hombre entre 18 a 60 años. Ley que tiene una pequeña trampita, haciendo mención que toda persona que pague una multa estará exonerada de esta normativa. Es por ello entonces que los grandes perjudicados que no pueden pagar la multa son los indígenas. A pesar de esta normativa que construye carreteras, Augusto Beleguía hizo algunas acciones importantes en defensa de el indígena. Por ejemplo, ya se legaliza de manera constitucional a las comunidades indígenas, las cuales habían desaparecido desde que Simón Bolívar llegó al Perú y las eliminó. Ahora van a tener de nuevo carácter legal. Además de esto, Augusto B. Leguía va a crear la Oficina de Asuntos Indígenas, que es una institución del Estado. Además, va a establecer el Día del Indio, hoy día llamado Día del Campesino. Durante los años de gobierno de Augusto B. Leguía se va a celebrar el centenario. Gracias al centenario van a llegar, prefiero, de la independencia del Perú, unos obsequios internacionales por la celebración de los 100 años de la proclamación de la independencia. Por ejemplo, la Plaza Manco Cápac, el Arco Morisco, que antecedía a la Avenida Arequipa, ya como lo más importante y significativo. Aquí se puede ver el centenario de la independencia y una serie de monumentos que se fueron implementando durante esta conmemoración centenaria. Por ejemplo, el monumento de José de San Martín, la famosa Plaza San Martín, el monumento de Simón Bolívar en la Plaza Bolívar, que es donde se encuentra el Congreso de la República. Aquí están los obsequios que hacía mención producto del centenario de la Independencia Nacional. Por ejemplo, el reloj del Parque Universitario que queda frente a la Casona de San Marcos, ya dado por la colonia alemana. Por ejemplo, el arco morisco, que es el que se anteponía a la hoy conocida como Avenida Arequipa de la colonia española. También tenemos, por ejemplo, el monumento a Manco Cápac, ya que queda en la Victoria actualmente como obsequio de la colonia japonesa. También finalmente Augusto B. Leguía se va a caracterizar por firmar tratados en el aspecto internacional. Bueno, en el aspecto internacional va a firmar con dos países, ¿correcto? Muy bien. Ya. Entonces, en el plano internacional firmará el Tratado Salomón Lozano con Colombia, ¿ya? Por el cual a Colombia se le cede el triángulo, ¿ya? De Leticia o trapecio amazónico. Nosotros convertimos a Colombia en país amazónico cuando nunca lo fue, ¿correcto? ¿Ya? Esto se hizo con presión de los Estados Unidos. Complementariamente, se firmará el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, ya con Chile, por el cual Chile se queda con Arica y el Perú recupera Tacna. Ya aquí se pone punto final a la convocatoria a plebiscito. No va a haber convocatoria a plebiscito, ¿correcto? Va a ser una propuesta de Norteamérica que no la haya y que los territorios se dividan entre ambos países, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Aquí están justamente los tratados
con Colombia y con Chile. Muy bien. Aquí tenemos más obras de Leguía. Leguía además va a llevar a cabo todo un impulso de modernización urbana. Miren ustedes qué avenidas importantes que hasta el día de hoy se utilizan ampliamente. La avenida Arequipa, la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Brasil, la avenida Argentina, la avenida Colonial, la avenida Venezuela, la avenida Costanera. Son obras de Augusto B. Leguía. Así que hay que tomar en cuenta esto como algo importante y significativo. Fin del onceno de Leguía. A ver, ¿cómo acaba el gobierno de Leguía? El gobierno de Leguía acaba bajo, ya, bajo los efectos del crack de 1929. Eso lo veremos en la próxima semana de clases, ¿correcto? El queda de 29 provocó la caída de las exportaciones. Estados Unidos ya no va a invertir y tampoco va a prestar dinero a ningún país en el mundo, incluido el Perú. Por eso que la crisis se hace internacional. En ese sentido, entonces, ya el fin de las inversiones, los préstamos, el desempleo, la escasez, la inflación, ya como se puede ver acá, y la corrupción del régimen de Leguía va a tener o generar importantes protestas. Es por ello que Luis Miguel Sánchez Cerro, desde Arequipa, va a dar un golpe de Estado derrocando a Augusto Bernardino Leguía. ¿Ya? Con esto entonces, consecuencia, se pone punto final al segundo militarismo. Augusto Beleguía fue llevado a prisión. Padeció 14 meses de prisión, muriendo finalmente en 1932 en el Hospital Naval. Muere a los 65 años de edad con, con únicamente 35 kilos de peso. Aquí se puede ver el Jueves Negro, ya el arequipazo de Sánchez Cerro y la muerte de bronconeumonía de Augusto B. Leguía. A ver, tenemos entonces 5 preguntas ya para acabar la clase de hoy día. Comencemos. Pregunta número 1. Reconstrucción Nacional, el contrato Grace. Respuesta A de alto, ¿ya? Pago de la deuda externa. Pregunta número 2 tiene que ver con República Aristocrática, el gobierno de bilingüe. Eso es un texto bastante extenso, ya del libro de Peter Claren, Nación y Sociedad en la Historia del Perú. Respuesta, la C de casa. Ya, la caída de Billinghurst nos indica la oposición de la oligarquía a la participación de las masas. Pregunta número 3 tiene que ver con la reconstrucción nacional, el contrato Grace otra vez. Pregunta número 3 tiene que ver con sus cláusulas C de casa. La pregunta número 4 tiene que ver con la República Aristocrática, con los gobiernos. Pregunta número 4, la E de enano. Y la pregunta número 5 tiene que ver con el onceno de Leguía y la economía. La respuesta es la B de bueno. Listo, chicos, llegado a esta parte de la clase, no me queda nada más que agregar, esperando que les haya gustado la clase de hoy día de Historia del Perú. Ya, aquí tenemos una pequeña línea de tiempo, ya que no será de mucha utilidad para la clase del día de hoy. Así que chicos, no me queda nada más que agregar. Tengan ustedes muy buenas tardes y nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora. Ya, dejo de compartir para no tener problemas con el siguiente docente. Ya, y nos reencontramos la próxima semana, estimados estudiantes. Bye bye, hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao. Permiso, encantado.